Ok, buenas tardes y noches, ¿cómo están? Bueno, esta pequeña grabación la voy a hacer, o la estoy haciendo para aclarar algunos puntos de continuidad y derivabilidad. Entonces voy a escribir eso, ¿no? Mire, son dos palabras que nunca hemos usado en el curso anterior, ¿verdad? Voy a dibujar una función que tenga un montón de cosas diferentes. Por ejemplo, así. No sé, pues, ¿no? Primera cosa, ¿no? Si ustedes quieren hallar la derivada de una función en un punto, tienen que tener la regla de correspondencia. En general, ¿verdad? La regla de correspondencia ya saben a lo que me refiero. La ecuación, eso. Pero en algunos puntos se puede determinar la derivada sin necesidad de tener la regla de correspondencia. Por ejemplo, aquí, suponiendo que esto fuera tangente, que no me ha salido muy tangente que digamos. A ver si lo hago ahora. Yes. Entonces si yo pregunto acá, no sé, supónganse que este es el punto de x igual 2. Si yo pregunto por f' de 2, ¿qué dirían ustedes? Varios de ustedes van a decir 0. Pero algunos de ustedes van a decir no existe. Entonces, es 0 evidentemente porque la pendiente de la recta tangente es 0. Pero es tangente por un lado y por otro lado. Y usted ha dicho que... Pero hay una sola recta tangente y tiene una pendiente que es un número real. Entonces, ¿existe la derivada? Sí existe la derivada. Y es 0. Esto se llama punto de silla. Esto lo vamos a ver dentro de varias clases todavía. Pero es bueno que lo vayan conociendo. Punto de silla. Realmente se llama así. Luego acá arriba tenemos otro lugar en donde la derivada también es 0, ¿verdad? F', no sé, pues supónganse que ahora este es el 3. Ya vamos a poner un sistema de ejes ahí. F', entonces ahí se ve claramente que F' de 3 también es 0. Y seguramente F' de 3.5 también lo es. Fíjese ahí en ese lugar donde es un mínimo la derivada es 0 y donde hay un máximo también la derivada es 0, pero no quiere decir que eso siempre sea así. Acá pueden ustedes apreciar que este es el punto 4 posiblemente, y acá no puedo trazar una recta tangente, no puedo trazar una recta tangente. Me falta poner una más, esta. No puedo trazar una recta tangente ahí porque no pertenece a este punto a la función. Entonces f' de 4 no existe. Entonces si la función no existe ahí, la derivada tampoco existe. Por otro lado, acá también tenemos un mínimo. Supónganse que es 5. Bueno, f' de 5 sería 0. Y ya para acabar con este punto, que es un punto anguloso, supónganse que es en el 6, aquí podemos trazar una recta tangente por un lado y una recta tangente por el otro lado. Entonces, ¿y cuál es la derivada? Pues la derivada es única. Entonces no podemos trazar, o sea, sí podemos trazar, pero no podemos calcular una única derivada. Tiene que haber, o sea, la derivada es un solo número, no puede ser que hayan dos derivadas. Entonces ahí tampoco la derivada no existe. Ahí la derivada no existe, sería f' de 6, ¿no es cierto? Existe es este símbolo extraño que es una e volteada. Ahí está, no existe. Ok. Y no sé qué más sobre esto, ¿no? Entonces hay otro tema más, ¿no? En esta parte. Entonces aquí están las dos preguntas, ¿no? Toda función diferenciable es continua. Toda función continua es diferenciable. Oye, pero no puedo contestar eso. Vamos a contestar primero la segunda, que es más fácil.
Toda función continua es diferenciable. En otras palabras, ¿existirá alguna función continua que no sea diferenciable? Acá hay una. ¿Qué quiere decir que sea diferenciable? Que yo puedo trazar rectas tangentes en todo punto y que la derivada existe en todo punto. Aquí no existe la derivada, en los puntos angulosos f' no existe. Entonces, esta es una función continua, pero que no es derivable en ese lugar, porque en el resto sí. O sea, f' de x sub 0 no existe. Entonces, si le preguntan, ¿la función f es diferenciable en todo su dominio? Diremos no. ¿La función f es diferenciable en algún punto? Diremos sí. ¿La función f tiene algún punto en donde no exista la derivada? Sí, en el punto x sub 0. ¿Ok? Bueno, esa es la segunda pregunta. ¿Toda función continua es diferenciable? No, no toda. Por ejemplo, esta acá es continua, pero no es diferenciable aquí. Esta acá es continua, pero no es diferenciable acá. Y acá hay otra bien rara, miren. Viene así, se va así como vertical y se va así, ¿no? Entonces en ese lado que yo puedo trazar una recta tangente y es única. Y entonces, ¿por qué no existe? Porque la pendiente no existe, porque la recta tangente es vertical. Entonces ahí tampoco. Ok, ¿y toda función diferenciable es continua? No, o sí. Si es diferenciable, quiere decir que en este punto yo puedo trazar una recta tangente. Y si es diferenciable todo su dominio, yo puedo trazar rectas tangentes en todos los puntos. Si puedo trazar rectas tangentes en todos los puntos, es porque esa función es continua, pues. Si no, no podría trazar una recta tangente. Entonces, ¿toda función diferenciable es continua? Sí. ¿Toda función continua es diferenciable? No. No necesariamente, o sea, no todas, ¿no? Hay muchas que no, y si yo puedo trazar miles de estas, ¿no es cierto? O sea, infinidad, cualquiera que tenga un punto anguloso, ya, bueno, esta no es función, ¿no? Porque acá, pero cualquiera que tenga un punto anguloso, no, esta tampoco es función, pero quizás así, ¿no? Entonces ahí ya no es diferenciable. No puede ser, pues no, porque si yo hago esto no es una función, yo trazo una recta vertical y corto en dos puntos, entonces en tres ya no es función, ¿no? O sea, cuando uno pone sus ejemplos tiene que tener cuidado. Ok. Y entonces lo que tienen ustedes que estar entrenados es en cualquier cosa que aparezca por ahí y que les pregunten, no sé si existe la derivada ahí o si la derivada es positiva también, ¿no? La derivada es positiva cuando la función es creciente y cuando la función es decreciente, pues la derivada es negativa. ¿Ok? Y ya, eso era lo que quería básicamente demostrar. Eso era lo único que faltaba hacer. Bueno, creo que eso es todo y nos vemos en clase. Chao.